La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, tengan todas y todos ustedes. Les damos la bienvenida a una emisión más de Interruptus. Pasado es presente, su programa de divulgación y reflexión histórica favorito, además. Y bueno, pues yo soy Misael Chaboya y ya estamos aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, en el Estudio C. Pero antes de pasar a nuestra conversación, que como siempre va a estar bien buena, aunque hoy nos vamos a centrar en la Ciudad de México, en una zona de la Ciudad de México, antes de pasar a ello, quiero saludar al buen Augusto Mote, que ya está por aquí conmigo. ¿Cómo estás? Hola, Misael, ¿qué tal? Hola a toda nuestra audiencia. Pues muy feliz de estar el día de hoy aquí en los micrófonos del IMER para un programa que va a estar bastante bueno. Va a estar bien bueno. Y bueno, como ya les comentábamos, hoy vamos a tener una conversación sobre el pasado de una región fundamental para la Ciudad de México, los pueblos del Ajusco, esos guardianes de los bosques del sur de la capital, que pues por siglos han observado desde las alturas la transformación de este monstruo que llamamos metrópolis. Y para ello tenemos la compañía de José Leopoldo Lira López. Él es maestrante en el posgrado de Historia y Etnohistoria de mi tan amada y tan olvidada ENA, Escuela Nacional de Antropología e Historia, y por supuesto, ¿no? Exactamente, histórica, heroica y otra H más que se me olvidó, pero 3 veces HENA. Él es egresado de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pero ahora está en su corazón tlacuache. Así que, Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación y hay que platicar un poco de la Ciudad de México y los bosques. Bueno, pues para empezar este programa, que va a estar muy bueno, como ya bien lo habíamos anticipado, Leopoldo, pues quisiera preguntarte, ¿no? Pues una pregunta para introducir a nuestra amable audiencia al tema, ¿no? Al tema de la región del Ajusco, a esta región boscosa tan importante, ¿no? Para el desarrollo de la Ciudad de México. Y quisiera preguntarte, digamos, algo muy general, ¿no? Sobre ¿cuál consideras tú que es la importancia de la región del Ajusco, la zona de Tlalpan y Magdalena Contreras, por ejemplo, para la historia de la Ciudad de México o del Distrito Federal en su momento? Bueno, en el caso de la Ciudad de México y más que todo las partes de la serranía que se llaman este corredor del Chichinautzin al Ajusco, es muy, muy importante porque no solamente tiene esta reserva ecológica en términos de biodiversidad, en términos de zona boscosa, en términos de vegetación y animales, sino también es parte fundamental de los acontecimientos históricos de la capital. A nivel histórico se ha dado diferentes procesos, tanto políticos, económicos y sociales, que han llevado a que se observe el Ajusco no solamente como esta parte boscosa, sino también ahí se desarrollaron diferentes batallas políticas a lo largo de los 3 años, digamos, de los diferentes siglos, como fue la parte de la invasión norteamericana, que por ahí bajaron. En términos de la Revolución Mexicana, pues ahí se dio el proceso de el combate muy fuerte en términos tanto zapatistas contra el gobierno de huertista, y que conllevó a que también se observaran no solamente la región del Ajusco en términos un mayor de zona boscosa, sino en términos de un proceso mayor que conllevó a la Ciudad de México para que se estudiase, ¿no? Y se pudiera ver de otra forma, ¿no? Claro, puesto que muchas veces no suele verse como esta parte del sur de la Ciudad de México como una región que incluso es marginada, ¿no? Sobre todo por la lejanía de muchos de estos pueblos, ¿no? Me imagino pueblos como Santo Tomás Ajusco, San Nicolás Totolapan, San Chicalco, digamos, todos estos pueblos que de cierta manera pues se encuentran alejados, ¿no? de la metrópoli en aquel entonces, ¿no? Ciudad de México, pero que, como bien mencionas, históricamente siempre han constituido, ¿no? De cierta manera algunos enclaves económicos debido pues a las características geográficas del medio, ¿no? Y sobre todo los recursos naturales. Sobre esto último, pues me gustaría preguntarte, ¿no? Pues
digamos, ¿cuál sería como económicamente la importancia que tiene esta zona de la Ajusco, digamos, en cuanto al uso o explotación de los recursos naturales? Bueno, en términos económicos, si bien ahora mismo no es tanto, pero en términos históricos sí conllevó que se explotara de gran medida los recursos tanto naturales como forestales en la región. Si bien desde tiempos de la colonia, cuando los pueblos de la Ajusco, que estos 8 pueblos que se formaron en términos tras la conquista, los pueblos al carecer de tierras de cultivo, se dedicaron a ser básicamente leñadores. Estos leñadores profesionales que ya venían desde tiempos de prehispánicos, que se dedicaban a eso, hacían un diverso intercambio económico con la zona de Xochimilco y la parte zona lacustre, que intercambiaban por un lado peces, el otro les intercambiaba leña y carbón para calentarse, y al mismo tiempo este mismo recurso en términos material era enviado hacia la Ciudad de México, ¿no? Para el templo del Zócalo. Pero después, con este proceso de los 3 siglos de la conquista, los montes representaron el único ingreso para los pueblos en términos para la subsistencia. Si bien aunque se establecieron diferentes haciendas en términos locales y regional, estos pueblos se dedicaron principalmente al uso y explotación de los bosques, ¿no? Que los intercambiaban en los mercados locales por diferentes productos, básicamente en el centro de Tlalpan, que iban los diversos pueblos, bajaban y vendían, merqueaban que entonces se llamaba, ¿no? Pero esa es la mayor importancia que tiene los recursos y el monte en términos económicos, ¿no? Y parece que por los mismos procesos, pues, históricos, económicos y políticos de México, para finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con esto que pues se ha denominado la revolución industrial, empieza a haber cambios, ¿no? Empieza a haber una idea o una concepción distinta de los recursos forestales. Empieza a haber también una presión sobre este tipo de recursos. Bueno, el agua también, importantísimo, ahorita nos platicarás. Y que bueno, esto generalmente lo que vamos a ver, o lo que vemos en muchos casos de la ciudad, es pues que impacta en la forma de organización de los pueblos, ¿no? Ahí en ese caso a mí me gustaría preguntarte ¿qué pasa con la organización territorial de estos pueblos nahuas? Todavía me imagino para principios del siglo XX de la Ajusco, el vínculo con la ciudad que tú ya nos has dicho, que si bien es un vínculo comercial, por supuesto que también es un vínculo pues simbólico, ¿no? En términos pues culturales también. ¿Cómo es que empiezan a organizarse? ¿O existe una forma de defensa o resistencia frente a la explotación forestal en este proceso de industrialización en la ciudad? Sí, bueno, en el caso de cuando llega el proceso de la revolución industrial, en Europa se da un mayor, podría llamarse auge en términos de necesidad de los recursos, ¿no? Porque cuando llega el capitalismo industrializa toda esta parte de los diversos sectores que estaban atrasados, y al mismo tiempo hay una mayor importancia sobre los recursos forestales, ¿no? Ahí está el carbón, ahí está la leña, ahí está la madera para el paso del ferrocarril, de los talleres, y no solamente de las construcciones. En el caso de México, que no fue exento en términos de ello, conllevó a que se diera una mayor explotación de los recursos. Si bien es cierto, no todos los montes tras la desamortización de 1856 fueron privatizados, pero sí ayudó a que se diera un mayor proceso en usos y explotación de los recursos, ¿no? En el caso de la Ajusco, si bien es cierto, explotaban los montes gracias a las ordenanzas de tipo colonial, estos pueblos no solamente se organizaron para la explotación de los recursos, sino más bien trataron de defenderse en torno ante las leyes forestales del llamado conservadurismo ambiental, para que se pudiera para que no se explotara, pero al mismo tiempo los pueblos se organizaron para que pudieran ir al monte y explotar la leña y el carbón de que tanto dependían, ¿no? Yo creo que ahí se fueron organizando para que no se aplicaran en términos legítimamente las leyes forestales del porfiriato, básicamente.
Claro, y vemos que en esta época pues llegan fábricas de papel, ¿no? Que bueno, es evidentemente ahí la presión que va a hacer sobre los recursos forestales, Peñapobre, Loreto. En el caso de los dinamos vamos a ver pues los propios dinamos, sí, ¿no? Que el Águila. Exacto, la fábrica del Águila, la Fama, ¿no? Entonces vamos a ver que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues vemos esta cercanía ya directamente de un proyecto de desarrollo industrial pensando en un tipo de pues utilización de los recursos forestales. Hay mucha agua también en esta zona y eso va a impactar seguramente en los años siguientes o en las décadas siguientes, y de eso vamos a comentarlo un poquito en nuestro segundo segmento, ¿no? Así que, querida audiencia, les recordamos que estamos conversando con Leopoldo Lira. Él es estudiante de la maestría en Historia y Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el posgrado en Historia y Etnohistoria, y con él estamos conversando sobre los pueblos del Ajusco, estos guardianes de los bosques del sur de la ciudad durante el siglo XIX, siglo XX. Vamos a tener una serie de programas sobre la Ciudad de México porque nos importa mucho hablar y reflexionar sobre la historia de esta megalópolis, pero en términos históricos, como ya saben ustedes siempre. Y bueno, les invitamos a que comenten en las redes sociales de Interruptus. Nos pueden encontrar en todas las plataformas sociodigitales. También pueden ver nuestro canal de YouTube, en donde tenemos todas las transmisiones que hemos hecho en el Instituto Mexicano de la Radio. Y les invitamos a que escuchen todas las transmisiones también de Interruptus en AM en imer.mx/programas. Ahí vayan, están todas las emisiones que hemos hecho aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. Así que bueno, les invitamos a que nos sigan escuchando, no se vayan, volvemos en unos minutitos aquí a Interruptus, pasado es presente. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Interruptus, regresamos al segundo bloque de nuestro programa. Estamos conversando con el historiador José Leopoldo Lira López sobre los pueblos de Ajusco y la Ciudad de México a principios del siglo XX. Y pues bueno, ¿no? Retomando un poco de lo que estábamos comentando en el segmento anterior, ¿no? En cuanto a la relación de los pueblos de la zona del Ajusco y este desarrollo industrial tan importante que sucede a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tras la instauración de fábricas papeleras, haciendas madereras y pues fábricas, digamos, textiles, ¿no? Que llevan a cabo la utilización de los recursos naturales de la zona y que pues, de cierta manera podemos pensar, ¿no? De una cuestión que provoca conflictos entre los pueblos, pero como lo vimos a ver, pues parece que hubo una relación, ¿no? Hay un poco de negociación entre estas entidades, ¿no? Económicas y los pueblos de la zona. Y ahora pues a mí me interesaba, ¿no? Sobre todo lo que estábamos comentando un poco, pues cuál sería, digamos, la actuación en este caso, por ejemplo, del gobierno de Porfirio Díaz, con respecto a estas legislaciones de conservación medioambiental, ¿no? En la zona del Ajusco. ¿Qué nos podría decir de esto, Leopoldo? Bueno, en el caso del conservadurismo porfiriano, fue gracias a la llegada de Miguel Ángel de Quevedo en términos pues pensamiento, llamado pensamiento conservadurismo que trajo de la escuela francesa, fue que se llevaron a establecer diferentes tanto circulares como reglamentos forestales que ya estaban presentes desde 1848, que no se llevaban a cabo. Pasaron los de 1878, 1881, 1894, pero se dio básicamente lo que pensaba Miguel Ángel de Quevedo en 1892 en la Ciudad de México, donde se estableció una serie de leyes y penas y castigos para aquellos
pueblos que se dedicaban a la explotación clandestina de la leña, fue para que se estableciera un proceso de conservadurismo y que ya no hubiera mayor explotación, ¿no? En el caso que se pudo ver, digamos, en gran magnitud fue las penas y castigos que se le aplicaron a cada un leñador por cortar ilegalmente, sin antes tener un permiso del departamento de gobierno de aquel entonces para la explotación de la leña, ¿no? Fue que gracias a eso se empezaron a establecer los cimientos y los pilares que después, en los años de 1927, que ya se dio en mayor magnitud el conservadurismo de los montes y bosques en términos de conservación, básicamente, ¿no? Tanto agua como montes. Digamos que se dan cuenta de que la explotación va muy acelerada y necesitan hacer normas, reglamentos muy claros de conservación. Me imagino también de siembra de árboles, es decir, un proceso de reforestación que de alguna forma da lugar a lo que hoy conocemos como el centro del bosque de Tlalpan, si mal no recuerdo, ¿verdad? Entonces es una zona impactada ambientalmente por esta forma, digamos, de explotación forestal. Pero nos hablaste un poco del porfiriato, luego el asalto hacia los años 20 del siglo XX. ¿Y qué pasa durante la revolución? Este periodo de vorágine política, de mucho conflicto, digamos, pues político, pero además estos pueblos justamente del sur de la ciudad, junto con los de Xochimilco, Milpalta y Tláhuac, se suman al Ejército de Liberación Libertador del Sur. El Ejército Libertador del Sur de mi general Emiliano Zapata. Y bueno, ¿qué pasa en estos años de revolución? ¿Cómo se da? Ahí me imagino que se detiene el trabajo, ¿o qué pasa, Leopoldo? En el caso perfectamente de la zona, bueno, de la parte de los bosques, se estableció por parte de la Secretaría de Forestal que los llamados policías rurales o guardabosques fueran los que iban a combatir a los pueblos para que no solamente explotaran de manera clandestina los bosques, sino también en términos de defensa propiamente de la zona, ¿no? Se sabe que hay múltiples combates en términos tanto en el Ajusco, con el ferrocarril, con la parte de Milpalta, Xochimilco y en los pueblos del sur que lucharon en contra de no solamente de la aplicación de las leyes forestales, sino también en contra de la policía rural. Pero las leyes forestales en términos continuaron, no pararon hasta 1916, donde ya se establece por parte de Venustiano Carranza el decreto que ya no se permitirá en términos de mayor explotación toda esa parte del sur del Valle de México, ¿no? Llega con el principio conservador de los montes perfectamente bien establecido por Venustiano Carranza. Entonces, digamos que hay cierta incursión o esta zona se convierte en cierto escenario durante la revolución, pero es decir, hay grandes batallas o grandes enfrentamientos en estos bosques. Separa el tránsito del ferrocarril, me imagino, temporalmente. Y bueno, pues un poco avanzando, ¿qué vino después? Viene la revolución, termina la revolución, y cómo podemos pensar esta zona de la Ciudad de México en cuanto a su relevancia y también empezar a entender históricamente pues la defensa de los bosques del sur de la ciudad, ya avanzando más hacia el siglo XX. Sí, en ese caso, cuando llegaba la posrevolución, en el caso se dio lo que se llamó la formación y el establecimiento de los llamados parques nacionales. En el caso del Ajusco, pues es perfectamente el Parque Nacional del Ajusco. Con la Magdalena Contreras es los dinamos, que básicamente ya llevan a consideración y la protección al mismo tiempo de los propios pobladores. Dejan a un lado las autoridades forestales, ya no intervienen ahí. Inclusive el departamento forestal va desapareciendo en términos administrativos, pero ahora es el pueblo, es el que los pobladores son los que los deben de cuidar. En términos actuales nos ha dado un mayor proceso e incursión en términos de los llamados cárteles criminales, toda esa parte de Jalaclaco y
del Ajusco pegados que están y que son los que se están llevando desde hace mucho tiempo la madera, ¿no? Que ahí inclusive ahí se estableció ya varios cuarteles del ejército, pero aún continúa la explotación de la madera. Sacadores clandestinos. Sí. Pensaba un poco esto, ¿no? Sobre cómo cambia la relación de propiedad, ¿no? O sea, mencionamos como después de la revolución la creación de ejidos, ¿no? Y digamos la dotación de propiedad comunal a los pueblos. Y ahora, como bien lo mencionas, ¿no? Son los pueblos que ahora se llevan a cabo la administración de sus propios recursos naturales. Digamos, y esto todavía pervive, ¿no? Hasta nuestros días. Bueno, obviamente cambia un poco, ¿no? A partir de los años 90 con la reforma, ¿no? Al artículo 27. ¿Qué nos podrías decir, digamos, sobre esto? En el caso del ejido, cuando se da la restitución de tierras y la formación, todo este gran periodo hasta 1936 y hasta 1945, todo quedó administrativamente digamos, para los pueblos. Todo estaba perfectamente, desde el agua, y parte de los recursos forestales estaban al cuidado de los propios pobladores. Si bien es cierto, iban de vez en cuando las autoridades forestales a visitar toda esta zona para supervisar el proceso de reforestación que se estableció después con la fábrica de papel de Peña Pobre, de los años 20, 40, 60, cuando se cortaba un árbol se tenía que volver a plantar, ¿no? Eran de 1 a 3 árboles que se tenía que volver a reforestar. En el caso que sí se llevó diferentes procesos o diferentes campañas que hasta hoy día aún persisten, el proceso de la reforestación masivamente de los bosques, ¿no? Bueno, pues tenemos esta zona del sur de la ciudad que pareciera ser que es como solo bosque, ¿no? De pronto tenemos, y que creo que con eso iniciaba Augusto hace rato la reflexión, tenemos la impresión de que es una zona de bosques donde no se habita, pero por lo menos tenemos, yo cuento unos 7 pueblos aproximadamente entre la Magdalena Contreras y quizá los límites entre Tlalpan y Xochimilco, que son estos protectores, pero que además constitucionalmente desde hace unos años en la Ciudad de México son reconocidos como pueblos originarios de la ciudad, es decir, su presencia ha estado por lo menos desde la época colonial, algunos son pueblos prehispánicos. Esta vinculación y esta forma de entenderse culturalmente, ¿cómo la has explorado un poco? Bueno, tratando de entender la participación de estos pueblos más allá de en cuestiones pues forestales, cuestiones más legales, esta articulación que han tenido los pueblos del sur de la ciudad con los propios bosques de la ciudad, ¿cómo lo entenderías? Como una comunidad que se erige en términos de todos vamos a apoyar en términos de la explotación, en términos del cuidado y al mismo tiempo de ir a conservar pues, pulmón de la Ciudad de México. Eso es lo que básicamente se está dando en la zona sur. Bueno, pues amigas y amigos, desgraciadamente pues estamos llegando al final de una emisión más de Interruptus, pasado es presente, y nos quedamos con una reflexión muy interesante por parte de Leopoldo, ¿no? Sobre todo pues cómo históricamente ha cambiado la relación de los pueblos y pobladores con el uso de los recursos naturales, sobre todo en una época pues bastante complicada, ¿no? Donde pues vemos que aparecen actores pues que, como bien lo menciona, ¿no? La llegada del crimen organizado y la creación de aserraderos clandestinos que de cierta manera trastocan la dinámica que actualmente no tienen estos pueblos. Bueno, pues Leopoldo, quisiera agradecerte por haber estado con nosotros, de verdad, bienvenido seas al Instituto Mexicano de la Radio y ojalá pueda estar en otra emisión más con nosotros. Agradecido con ustedes y muchas gracias por darme la oportunidad de platicar de los bosques y en términos históricos y de la Ciudad de México. Perfecto, y pues ya que termines tu investigación de maestría, estarás otra vez aquí con nosotros. Bueno, pues como siempre, ¿no? Agradecemos al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio que es público y en particular a Julio Aguilar en los controles técnicos. Y sin olvidar al buen Hernán Nájera, que es nuestro productor estrella. Los invitamos a participar con sus preguntas y comentarios a través de las redes de Radio Ciudadana y a través de la página imer.mx/programas. Hasta la próxima. Nos vemos. Interruptus.
Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.